en la actualidad respecto a los hallazgos arqueológicos que podemos encontrar. Como ha dicho José Jiménez, hoy nos acompañan Manuel Fernández Pinoza y Luis Gómez López, que son codirectores de la revista Órdago de Toledo Jimeno, también presidentes y fundadores de la Asociación Cultural Casia, también de Toledo Jimeno, y con los cuales conviene una amistad ya desde hace muchísimos años, cuando hacíamos programas en la radio de Toledo Jimeno, en A Pie de Hora, ¿no? Esos programas tan buenos que hacíamos y lo bien que nos pasábamos en esos programas de A Pie de Hora. Yo creo que ellos son, digamos, los mejores que podemos traer aquí para hablar sobre la labor del padre Alejandro Recio, porque hablaron muchísimo con él, lo conocieron y fueron muchas las visitas pues, que hicieron con él. El padre Recio incluso colaboró con ellos en su revista, en la revista cultural Órdago, con diferentes trabajos, como repercutió el recordado el trabajo sobre el apellido Martos, ¿no? Etcétera. Y pues voy a darle la palabra a Manolo Fernández para que nos hable, o vamos a preguntarle qué supone para él la figura del padre Recio en la comarca de Martos, porque prácticamente podemos decir que la figura del padre Recio es una figura a nivel arqueológico mundial, ¿no? Porque es una autoridad mundial en este aspecto, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene para lo que es la arqueología y la historia de la comarca de Martos? Pues muchísimas gracias, José Carlos, por traernos aquí a vuestro programa y también darle un saludo a todos nuestros radioyentes. En efecto, el motivo que nos congrega aquí para nosotros es un motivo de satisfacción, porque tanto para Luis como para mí, el padre Recio no solamente es una figura con una proyección histórica tan relevante como sabemos, sino que podemos decir que fue nuestro maestro. Es un maestro, es un mentor. Y eso es que lo comunicaba él, lo transmitía en el amor y la pasión que ponía pues, por la arqueología y por la investigación. En ese sentido, nosotros le debemos muchísimo al padre Recio y siempre que hemos podido lo hemos recordado. Y no lo tenemos, nunca se nos ha olvidado el padre Recio porque es una figura sin la cual nuestra revista, lógicamente, no hubiera sido la revista que es a día de hoy. No solamente por sus colaboraciones escritas, que como muy bien has recordado tú, tuvo ocasión de escribir sobre la familia Martos, los Fernández Arciniega, un artículo bastante bueno y denso de temática genealógica, sino también por todo el material que el padre Recio nos ponía a disposición, material inédito, como por ejemplo el libro del franciscano Juan Lendínez de Toledo Jimeno, pero que estuvo en el convento de San Francisco de Grande de Martos del siglo XVIII y tantas cosas, ¿no? Y a todo eso también se le une no solamente una gratitud de discípulos, sino también, lógicamente, un afecto como hijos, podemos decir, porque el padre Recio era también sacerdote, no hay que olvidarlo, y en ese sentido, pues para nosotros era nuestro padre, podemos decir, ¿no? Sí. En el caso de Luis Gómez, que... Hola, buenas tardes, José Carlos, muchas gracias por invitarnos. Recuerdo la figura del padre Alejandro Recio, pues haciendo un trabajo de investigación sobre, nos encontramos nosotros trabajando en un artículo de Órdago y teníamos material. Evidentemente, las fuentes nos llevaban a Martos y a los franciscanos. Estábamos nosotros en aquel caso hablando sobre el libro que acaba de citar Manolo de Augusta Gemela Ilustrada del padre Juan Lendínez. No teníamos ni idea de que el padre Alejandro estaba allí. Nosotros nos acercamos al colegio de los franciscanos pretendiendo saber pues, si había o existía allí en la biblioteca del colegio franciscano algún manuscrito, alguna copia. Y el hermano Lego, que estaba en la puerta, nos dijo: quien mejor nos puede ayudar es el padre Alejandro, que está en el museo. Nosotros entramos totalmente sorprendidos, nos recibió, era ya un hombre bonachón, bastante sano, y con aquella manera pequeña de franciscano, ya sabio, que no solamente con mirarnos nos dijo: ¿qué queréis? Nos presentamos, empezamos a preguntarle, a decirle que éramos directores de una revista, en fin, tratábamos de ganárnoslo, y nos dijo: vosotros lo que queréis es esto. Nos sacó el manuscrito, una copia del manuscrito, pues no, os voy a envenenar, con aquella manera que tenía el padre Recio de ser tan didáctico y tan... Nos enseñaba páginas del libro, de
libro y nos envenenaron, luego decían, ya no más, investigad vosotros. Y de esa manera aprendíamos a buscar, a bucear en los libros, a buscar en los archivos, íbamos recurrentemente a visitarlo ya, a sacarle más información o a contrastar la que nosotros teníamos. Y de esa manera tan agradable, quiero recordar yo, pues fue esa entrañable relación que mantuvimos el Manolo y yo con el padre hasta que Dios se lo llevó de este mundo. Desde luego era una persona, recuerdo yo, muy interesante, porque la única entrevista que yo llegué a tener hace ya muchísimos años, recuerdo que en su día fui con el que era alcalde de aquí de Jamilena, ya fallecido, Manuel Beltrán. Era una persona que, como tú dices, primero te tanteaba para saber lo que sabías tú, para ver si ibas más que nada por ignorancia o porque quería ampliar, o porque si cuando veía que tú más o menos controlabas el tema y que sabía por dónde iba los tiros, entonces te ayudaba y te decía, no te lo decía todo, no te lo llegaba a decir. Es decir, yo llego a decir, yo me acuerdo que nosotros íbamos con la intención de ver cosas de Jamilena y en su museo, y él nos decía que sí, que había alguna cosita de Jamilena, no lo sabía, había muchísimas, pero él decía, no, aquí hay alguna cosita, no sé qué, y te enseñaba la punta de flecha que tenía allí en el sur derecha. Luego cogía cuando decía, no, esta punta de flecha, sí, porque allí en el Calvario había no sé qué, una cantera de lítica, no sé qué. Ah, pues mira, no me había acordado que aquí también hay un no sé cuánto. Y así iba, como te iba enseñando a él, su museo y las distintas publicaciones que tenía. Además nos puso sobre una pista interesantísima, que antes de entrar en el micrófono, pues hemos estado visitando la ermita de San Francisco, ahora no vamos a hablar sobre ella, pero recuerdo también que nos puso sobre la pista de quién era el santo que aparecía en el cuadro que presidía el altar, que era San Francisco Solano, sobre el cual pues, tiene un trabajo publicado, no lo enseñó en unas actas de franciscanismo, del congreso de franciscanismo que se hacía en Estepa, que me parece que todavía se siguen celebrando. O en Priego, Estepa. Sí, él acudía a dos, efectivamente, lo que tú apuntas de Estepa, y después también quiero recordar que el de franciscanismo, porque en Estepa eran los mínimos, y tal vez el de franciscanismo se realizara a la red equivocable, pero el Priego también. Pues San Francisco Solano es patrón de Montilla y tiene un patrón de bastante arraigo en la provincia, sobre todo en Priego de Córdoba, en Baena, en Castro del Río. Hay bastantes Francisco Solano de nombre, eso quiere decir que hay bastante devoción para ese santo. En particular, sí, tenemos que tener en cuenta que la familia Martínez se arraigó en Córdoba y imagino que por ese motivo pues, el santo que presidía el altar sería San Francisco Solano. El cuadro es un cuadro muy curioso, es decir, el padre Recio nos lo decía, de que era el único cuadro, o digamos la única imagen, por decirlo así, que existía sobre San Francisco Solano en la provincia de Jaén, cuadro que teníamos aquí en Jamilena, y él apuntaba datos sobre cuál podría ser su origen, cuando se pintó, y él apuntaba que podría ser un cuadro que se realizó muy poco después de morirse San Francisco Solano y de beatificarlo, ¿no? Además aparece un cuadro curiosísimo porque aparece San Francisco Solano sobre un promontorio, bendiciendo a los indígenas, fue un santo misionero que realizó su labor misionera en América, y muy posiblemente la familia Martínez lo que hizo fue, no es un cuadro que originariamente estuviese en la ermita, ojo, es decir, tenemos documentación y fotografía de cómo era el altar de la ermita antiguamente. Estamos esperando a ver si podemos organizar una exposición para mostrar esa fotografía antigua, pero posiblemente después de la guerra la ermita lo que hace es que sufre una remodelación en su interior, se sitúan los altares de ripio que hemos visto hasta hace pocos días, antes de que se instalara allí el centro de interpretación de la Sierra Sur, y ese cuadro, al igual que los otros dos que lo acompañaban, uno sobre la Virgen del Carmen, que actualmente está en la parroquia como un nazareno, esos cuadros posiblemente lo adquiriera la familia Martínez después de la guerra. En la guerra civil hubo mucho tráfico de obras de arte, ¿no? Sobre todo de conventos que fueron saqueados y demás, y es muy posible que el cuadro se perteneciese a un convento y la familia esta pues lo adquiriera a buen precio y dijo, mira, ya que no han desmantelado la ermita, pues nos lo vamos a llevar allí, por lo menos tenemos aquí para hacerlo. En Órdago recuerdo que había una famosa fotografía que presidía una portada de la revista, no recuerdo ahora qué número, en la que aparecía el padre Recio excavando una
sierra, sino especialmente también muchísimo en la campiña, porque el museo que tienen allí actualmente, que lo conservan los franciscanos y además muy bien, está lleno de objetos de Torremolinos Jimeno, de Jamilena, de Martos, de Guerra de Calatrava, pero está lleno del famoso diploma militar de plomo. ¿Y qué historia tiene esa fotografía? Bueno, la fotografía a la que te refieres creo yo que es la de el descubrimiento de una lápida, de un pedestal, dedicado a la memoria del emperador Marco Aurelio, ¿no? El gran filósofo estoico y a la vez emperador de Roma, que aparece en la película esta de Gladiator, creo que aparece, ¿no? O sea, en ese Gladiator creo que sale Cómodo. Bueno, pero es que el primero que muere es Marco Aurelio, Cómodo hace de hijo. Y para los que no conozcan más, para los más viejos, son también de la película de La caída del Imperio Romano. En efecto, en Vencerán, que era el antiguo municipio atrense, según se ha descubierto por epigrafía, pues apareció este pedestal, esta piana, y el padre Recio, pues ni perezoso, supongo que tendría y contaría con noticias del descubrimiento, se presentó allí con un azahón. Y entonces en la fotografía aparece el padre Recio, un señor de Martos, ahora no me acuerdo el nombre, que era muy amigo suyo y colaborador, y la familia de tosilianos que estaban allí a cargo del cortijo, uno de los cortijos, porque allí hay bastante, ¿no? Y es una foto muy entrañable, porque se ve al padre Recio con su hábito de franciscano, como él decía, la piel seráfica, y su azahón en la mano, y la familia alrededor, incluso con los niños, ¿no? Y el padre del Recio, más que prestar atención a la piedra que ha descubierto, está haciéndole gracietas a un niño que tiene una mujer en brazos. Es una foto muy... Hay una anécdota que... El padre Alejandro nunca se quitó el hábito de franciscano ni la sandalia, Recuerdo que me comentó una vez, porque yo fui alumno del colegio franciscano interno, y entonces me comentó una vez que había hecho el camino de Santiago con las sandalias. Puede ser, con esas sandalias, sí, con esas sandalias, pero era imprescindible. Volviendo a la foto, contaba el padre Alejandro, contaba una anécdota muy curiosa, y era que conforme estaban descubriendo, quitándole la tierra a la piedra, pues la mujer que sostenía a uno de los niños en brazos le dijo que qué decían aquellas letras, porque estaban en latín. Entonces el padre empezó a leer Marco Aurelio, Imperator de César, médicos, partos, no sé qué, dice, ¿qué era? ¿Médico en partos? En vez de decir los médicos, los partos, este era un hombre que tenía que ser médico en partos, eran se contaba esa el proyecto del descubrimiento se hizo anterior, lo llamaron a él y lo de la Zara fue que él empezó a remover alrededor para ver la profundidad y la calidad de la piedra y si había algún resto más. Es verdad que el padre Recio se había recorrido prácticamente media España y lo que era la campiña en su totalidad. Y otra de las notas curiosas que recuerdo de las visitas a su museo, ese museo en el que entras y te decía, está todo ordenado de forma didáctica. Puedes entrar por aquí, le das la vuelta porque va de más antiguo y vas llegando hasta la parte más moderna dentro de lo que es el museo. Y había creo que era un anillo. Dice, esto, un anillo, una moneda que era única. Y nos dijo, lo descubrí yendo en tren. Un collar. Digo, pero ¿cómo puede ser que viajando en tren... en una parada, seguro, no, dijo que en una curva donde el tren que en el que iba, no recuerdo del viaje cuál era el trayecto, dijo que en una de las curvas el tren tenía que reducir la velocidad y en uno de los terraplenes dice que mirando por la ventana le dijo, eso es algo, efectivamente a su regreso paró en una de las estaciones, estuvo y era un collar o un anillo, pero con un motivo único. Bueno, espérate, es que lo que estás diciendo me parece recordar que era más bien que descubrió un yacimiento porque vio los estratos desde el tren. ¿No? Y después ya se personó allí cuando pudo, y cuando se personó efectivamente se salió con la suya, con un ojo de buen cubero, lógicamente allá había un yacimiento arqueológico y de conservación. Y después lo que tú decías del objeto lo descubrió, pero fue, no sé en qué circunstancia, era una persona, una niña, era una niña que lo llevaba colgando en el cuello, que llevaba un objeto, anda qué colgante, qué collar tan bonito tiene, y me lo dejas ver. La niña, la de la madre, se acerca y claro, se acercó, cogió ¿y quién te ha regalado esto? Pues no lo sé, se lo encontró mi padre y tal. En el Handel se lo habían encontrado. Y efectivamente era un collar, una obra de orfebrería preciosa. Y solamente por eso, porque de ver cosas
este tenía un ojo clínico infalible. Tenía una faceta de haber estudiado durante toda su vida, estuvo en las catacumbas de Roma, estuvo dando clases evidentemente, estuvo de arqueólogo a pie de obra, conocía muchísimo, tenía una cultura muy vasta en ese terreno, por lo cual era un encanto estar con una persona que te sabía leer epigráficamente y descifrar textos latinos, cosa que actualmente hay personas que no son todos tan duchos ni lo saben hacer. Muy pocos profesores de ahora mismo de historia son capaces de hacer latín. Muy pocos. Entonces él cogía lápidas, las tenía todas estudiadas por epigrafía, por activa y por pasiva, las tenía medidas, todo lo tenía estudiado, no solamente las lápidas, orfebrería, en cuanto a restos arqueológicos de otro calibre, en fin, era un encanto y además un pozo de saber. Estar con él eran charlas donde empezabas hablando de una cosa que era lo que te interesaba y él te conducía la conversación hacia donde el Espíritu Santo le iluminaba. Verdaderamente es que era una autoridad fuera de España y fuera de la provincia, lógicamente, y fuera de España, cosa que tal vez la provincia de Jaén no se ha sabido aprovechar tanto cuando lo tenía vivo. No sé ya por qué motivos, pero el hecho es que verdaderamente el padre Recio, tenemos que tener en cuenta que, como bien ha recordado Luis, excavó las catacumbas de Roma. Su especialidad era el arte paleocristiana. Los estudios, trabajos, artículos, etcétera, bueno, eso puede formar una biblioteca por sí solo, ¿no? Estamos ante una autoridad de una magnitud muy considerable y Martos y nuestra zona, nuestra comarca, ha tenido la enorme suerte de tener a este vallisoletano, ¿no? Porque tenemos que recordar que él no era de aquí, era de Valladolid, de Pesquera de Duero, y la enorme suerte de tener a una personalidad como el padre de aquí. Y sobre todo el legado que ha dejado, es decir, la biblioteca tan impresionante que los franciscanos todavía conservan y que la están catalogando, la están poniendo a disposición de lo que es el investigador, no solamente porque en ella se guardan los trabajos inéditos del padre Alejandro Recio, sino por también la cantidad de documentación de manuscritos, como el que tú has dicho de la colonia Augusta Gemela ilustrada del padre Lentines. Otra copia que tenía del padre Barco sobre los... sí, la festividad que se en Torremolinos, en 1700 y pico. De los santos Bonoso y Nicolás Longobardo y Nicolás Bono. Nicolás Bono y no sé qué Longobardo. Eran dos santos de la orden mínima que fueron beatificados a finales del siglo XVIII y que alguna persona del convento de frailes mínimos de Melongenero, algún fraile, suponemos que el padre Recio, pues tomó buena cuenta de toda la festividad. Eso, ahora me equivoco. El padre Barco, como los dos se llaman Alejandro, los dos son frailes, siempre nos equivocamos, los dos grandes historiadores Alejandro, ¿no? Bueno, pues el padre Alejandro del Barco efectivamente parece ser que redactó esa crónica y no tenía manuscrito, porque el manuscrito se perdió, pero sí tenía una copia del manuscrito. La verdad es que el Colegio de los Franciscanos ha tenido siempre grandes profesores franciscanos. Yo recuerdo al padre Albert, que tenía un laboratorio impresionante, con un museo también de biología. Vamos, muy pocos museos de biología pueden decir, muy pocos colegios pueden decir que tiene un museo de biología como el que tenía él. Desgraciadamente falleció el padre Albert, luego el padre Alejandro, que eso es, como ha sido, ya lo estáis diciendo, una eminencia en arte, en arqueología sobre todo, pues tenía un ojo, yo lo he sufrido, lo contaba antes por el micrófono, porque a nosotros, pues, claro, estábamos el fin de semana allí y él aprovechaba el fin de semana y dice, venga, veniros conmigo, te vamos a trasladar aquí unas cositas eran unas piedras de consideración, ¿no? Y en el patio del colegio estuvieron durante mucho tiempo, hasta que se musealizó todo eso. En el patio del internado estuvieron durante mucho tiempo, todos estos hallazgos que hacía él, estuvieron allí. Luego, aparte, la verdad es que el colegio se daba mucho a eso, al estudio. Pero claro, tenía un gran matemático, tenía un gran biólogo, tenía un gran historiador, tenía un gran físico, un gran químico, que es el padre Colodro, que era un gran músico también. Tenía también un gran literato, que era el padre Ángel Sáez, un filósofo, como era el padre Caballero. Es que era un pozo de sabiduría, ¿no? Que acudía muchísima gente de la universidad a pedir bibliografía, ¿no? Pues creo que precisamente esa es una de
reproches que personalmente no, pero le puedo hacer yo en las circunstancias actuales. Habiendo tenido martos, y nosotros en la comarca disfrutando precisamente de esos grandes doctos, de esas grandes personas, creo que las nuevas corrientes universitarias, con las nuevas formas de entender lo que eran los conocimientos, los aprendizajes y tal, empezaron a despreciar la forma de trabajar antigua, tanto del padre Alejandro Recio como de otros eminentes profesores y licenciados que allí había, porque eran franciscanos. Y entonces la universidad, por los nuevos parámetros científicos y docentes, empezaron a decir, bueno, es que su forma de haber estudiado o su forma de hacer las cosas antológicas, aquello era muy antiguo, porque ahora todo está mucho más tecnificado, mucho más científico, con unos parámetros, etc. Despreciando un poco todo lo que es la experiencia que da una vida dedicada a eso. Eso creo que es uno de los reproches que yo le hago y por el cual sí me he tenido que encontrar con alumnos no tan jóvenes como José Carlos, pero sí de las primeras jornadas, más o menos de mi generación, que al hablarles del padre Alejandro Recio no estaban ellos muy por la labor, lo tenían como en segunda fila o en tercera categoría dentro de las personas, dentro de la provincia, como referentes a estudiar tanto en arqueología. Porque lo han considerado siempre un amateur, nunca lo han considerado un profesional. Nunca se consideró un profesional, sino que era como una persona aficionada a la arqueología, porque nosotros incluso cuando lo teníamos en el colegio pues lo considerábamos así, era una persona que se dedicaba a la arqueología. Lo que pasa es que con el paso del tiempo dice, no era una persona que le gustaba la arqueología, era una persona que sabía de arqueología. Pero era eso, todo el mundo lo había considerado como una persona amateur que le gustaba mucho, y pues, con el tiempo pues, había recopilado una serie de piezas muy importantes de la comarca y que ahí estaban, ¿no? Pero nunca se le había considerado un arqueólogo por nombre, como puede ser Arturo Ruiz. Bueno, ahí está, pero bueno, Alejandro ha hecho tan buena labor como Arturo Ruiz. Arturo Ruiz precisamente era uno de los que más, bueno, yo tengo libros y trabajos de Arturo Ruiz, donde sí ha trabajado mucho y ha cooperado mucho con el padre Alejandro Recio, decía, lo citaba mucho porque claro, eran prácticamente no contemporáneos, pero sí habían tenido muchas relaciones y lo conocía. Lo mismo que también a doña Pilar Palazón, que era la que estaba muy encargada del Museo del Arte Ibérico. Ella era la presidenta de la Asociación de Amigos de Riberos, de Jaén. Y había ido a reiteradas ocasiones, nos contaba el padre, que había bajado allí al colegio a proponerle que el padre Recio intercediera para formar parte también de aquella plataforma para hacer presión y que se consiguiera el museo. Cosa que el padre Recio no estaba por la labor, que decía que Iberos había venido a España, que no solamente en Jaén, entonces que no veía muy viable la creación del Museo Ibero, que aquello más que una propuesta cultural parecía que era en aquella época una propuesta política y que por tanto él no cooperaría de lleno, pero sí en lo que pudiera. Antes de ello, pues Dios se lo llevó. Bueno, hacemos un pequeño descanso y un poquito de música y declaramos la voz. Vamos a mirar esto, porque de todas maneras la tarjeta, como se lee, se paga y ya tenemos lo típico, cuando le bajáis el volumen a los teléfonos, porque se acopla. Sí,